Dios me los bendiga, mis hermanos, ahí donde están cada uno de ustedes. Vamos a hacer una breve oración porque vamos a tocar un tema de lo que el Señor nos habla en este tiempo para que la iglesia esté preparada para el encuentro con su Rey, como tiene que estar su iglesia. Pero vamos a orar una oración para que Dios prepare los corazones para que recibamos esta palabra con mansedumbre. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, usamos la autoridad de Cristo que le ha dado la iglesia, atando, Señor, desde los cielos hasta la tierra todo poder visible e invisible que quiera venir a tocar esta palabra, todo lo que quiera venir a tocar esta palabra para que tu pueblo no reciba, para que tu pueblo no abra los ojos y los oídos para oír. Señor, esos poderes están atados en los cielos y en la tierra, Padre, y queden reprendidos en tu nombre, Jesucristo del Nazareno. Toma el control de las mentes para que cada uno de mis hermanitos, donde quiera que estén, reciban con mansedumbre tu palabra. Señor amado, los bendigo, provee cada una de sus necesidades en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Vamos al tema. El tema es: prepárate, iglesia, para encontrarte con tu Rey Jesús. Vamos a ver lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7, del versículo 13 al versículo 15. Vamos a ver por qué Dios nos está hablando en esta palabra. Que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, mis hermanos. Mira, mis hermanos, lo que dice la palabra en Mateo 7, del 13 al 15. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Bueno, mis hermanos, aquí Dios nos está hablando de lo estrecho, que es el camino que nos lleva a la salvación. Y nos dice que nosotros tenemos que cuidarnos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La palabra dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta palabra que estamos leyendo? Bueno, las puertas estrechas significa muerte a la carne, el pecado. Cuando nosotros morimos a la carne, estamos muriendo al pecado. Porque para que nosotros podamos dar frutos, mis hermanos, y para que podamos tener vida, tenemos como la planta. ¿Qué es lo que pasa con la planta para verla crecer? Tuvo que haber sido su grano puesto en la tierra, cubierta ese granito por tierra. Ese granito estaba ahí escondido en esa tierra, ahí en lo profundo de esa tierra, enterrado, para cuando germinara, diera una planta que diera fruto. Entonces, así es en el mundo de nosotros espiritual. Tenemos que morir a la carne, tenemos que morir al ego. Porque cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, las obras viejas de la carne mueren para tener una nueva vida, para tener un hombre nuevo espiritual, con una mente renovada, que dé fruto de amor, que dé fruto de paz, que dé fruto de gozo, que sea bondadoso, que sea paciente, que sea misericordioso. ¿Por qué? Porque esas son las obras del Espíritu. Por eso que nosotros tenemos que morir, hermano. Esa palabra del viejo hombre para vivir un hombre nuevo significa en la parte espiritual. Todos esos deseos, esas pasiones de antes tienen que morir, mi hermano. Por eso que cuando nosotros nos entregamos al Señor, tenemos una vida, hermano, que nos tenemos que apartar de todas las cosas que no le agradan a Dios. Como el granito que se queda ahí en lo oculto de lo más profundo de la tierra, para que después pueda dar un fruto grande en esa planta. Se queda enterradito ahí, nadie lo ve. Pero ya está echando sus raíces para dar un buen fruto, ¿ves? Y así pasa con nosotros también en el mundo espiritual. Que cuando Dios nos llama, Dios nos aparta, Dios nos santifica, Dios nos prepara, Dios nos enseña. El Espíritu Santo se hace cargo de toda la obra, hermano, en el nombre de Jesús.
Entonces empezamos a dar los frutos del amor, de la paz, del gozo, de la bondad, de la paciencia, de la misericordia, sometiéndonos todo a la palabra. Temor, santidad, para poder ver a Dios, hermano. Por eso que el camino estrecho es negación total, hermanito, a todas las pasiones y deseos carnales. Porque a veces nosotros pensamos que con asistir a la iglesia, cantar alabanza, dar nuestros diezmos, no, eso no basta. Esto es un diario vivir con la comunión con el Espíritu Santo, hermano mío. Hay que tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, renovando nuestros entendimientos día a día, para que podamos glorificar, hermanos míos, a Cristo con nuestras conductas delante de todos los hombres. Porque, hermanos, si nosotros no tenemos frutos, nosotros no podemos dar un buen testimonio de Dios, no podemos decir yo amo a Dios. Porque si nosotros no damos un buen fruto dentro de la casa y fuera de la casa, no podemos hablar que somos de Cristo. Porque se supone que tenemos que ser un ejemplo para los que están adentro de nuestros hogares, sea hijos, sea en el matrimonio, sea familia, y para los que están afuera, ¿ven? Por eso es que nos advierte que también nos cuidemos de los falsos profetas. Es decir, prueben a los espíritus, hermanos, si son de Dios. Cuando a ti te hablen la palabra tiene que estar, lo que te hablen es, cualquier persona que te hable tiene que estar respaldada con la palabra de Dios. Por eso hay que probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Porque muchos dicen, no, porque esto es una revelación que Dios me dio. No existe ninguna nueva revelación. Todo está escrito en la palabra de Dios. Dios nos abre el entendimiento y el Espíritu Santo dice, no nos necesitamos que nadie nos enseñe porque el mismo Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Cuando tú entras en la presencia del Espíritu, tú te santificas, empiezas a obedecer, empiezas a tener una comunión, toda la palabra va a ser clara para ti, porque el mismo Espíritu se encarga de enseñarte la palabra, para que no seas engañado. Por eso el Señor mismo Jesús dijo que nos cuidáramos de esos falsos profetas. Porque ¿cómo vienen? Disfrazados, hermanos. Vienen disfrazados. Dice que vienen, dice la palabra aquí, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Te está diciendo, viene con un disfraz, pero que dentro son lobos rapaces. Por los frutos lo conoceremos. Todo lo que no está en la palabra, todo lo que no se acomoda a la santa doctrina, no es de Dios, mi hermano. Por eso el mismo Señor nos está advirtiendo. Nos dice, guardaos de los falsos profetas. Está diciendo, guárdate, prueba los espíritus. Por eso la persona que ha muerto a la carne y que vive una vida agradando a Dios, una vida en el espíritu, que ya esas cosas de la carne no le agradan, han muerto. Hermano, el Espíritu Santo revela todas las cosas, aún lo oculto lo revela Él. Por eso es que viene el discernimiento, empiezan a venir los frutos del Espíritu Santo, empiezan a venir los dones, porque han madurado, se han preparado para recibir del Espíritu Santo la sabiduría, porque Cristo es la sabiduría. Yo oigo hermanitos, hermanos que dicen, es otro tiempo y la iglesia ha cambiado, ya la iglesia ha cambiado. Debemos atraer al mundo para que venga aquí a la iglesia porque ya no podemos seguir siendo religiosos. No podemos estar en la religiosidad. Ya los tiempos cambiaron y antes era una manera y ahora es otra, la iglesia es todo nuevo. Claro, eso lo hablan los falsos profetas y hermanos carnales que no han muerto a la carne. Por eso el Señor dice, cuidado con los falsos maestros. ¿Por qué? Porque muchos acomodan la palabra a su conveniencia, por ganancia deshonesta, agradando al hombre y no a Dios. Y atraen como mensaje doctrinas de demonios que no se sujetan a la palabra. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, hermanito, que Dios es el mismo, ahora y por los siglos, y no hay variaciones. En Él no hay variaciones. Es por eso que la palabra dice que la doctrina sana en estos tiempos sufrirá por estos mismos lobos vestidos de oveja. Ya el respeto a Dios en la iglesia, la santidad,
el predicar como está escrito su palabra, sin adulterarla, para ello es religiosidad. Por eso Jesús lo advierte. Jesús sabía que estos tiempos iban a venir a la tierra y nos dejó escrita la palabra, se escribió, se quedó escrita para que tuviéramos conciencia del tiempo en que íbamos a vivir, donde la sana doctrina iba a sufrir un gran golpe. Que iban a haber maestros que no se iban a someter a la palabra de Dios por ganancia deshonesta, porque quieren comodidades, y entonces iban a venir disfrazados con una palabrita de verdad y todo lo demás iba a ser mentira. ¿Para qué? Para traer encubiertos pecados a la iglesia de Dios. Porque si a ti, la persona que predica en tu iglesia, tu sacerdote, tu pastor, no se acomoda a la sana doctrina, la palabra dice que aquel que no se acomoda a la sana doctrina, llámese anatema. Es decir, nosotros le quitamos a la palabra para poner las cosas de nosotros que nos acomodan, o coger un testigo aquí en la esquina y otro allí y otro allí, para acomodarnos a lo que nos agrada a nosotros. Estamos pecando porque la palabra de Dios dice que nosotros no podemos alterar la palabra de Dios. Ni le puedes añadir ni le puedes quitar. Tienes que predicarla tal y como está escrita. Entonces, este es un tiempo donde el Señor nos habla que tenemos que entrar por esta puerta estrecha. Porque esta puerta estrecha, hermano, dice que pocos entran por ella. Porque es angosto el camino que lleva a la vida eterna. Pocos lo hallan. ¿Por qué pocos los hallan? Hermano, porque morir, no todo el mundo quiere morir. No todo el mundo quiere pagar el precio. No todo el mundo quiere dejar la carnalidad. No todo el mundo quiere someterse al espíritu. Hay mucha letra en las iglesias, pero no hay espíritu. Hay personas que tienen la palabra, pero no tienen fuego, no tienen espíritu, no tienen nada. Alabanzas a Cristo. Y Dios nos está advirtiendo porque la puerta estrechita no puede entrar mucha gente. ¿Por qué no pueden entrar mucha gente? Porque es un precio, mi hermano, tienes que morir. No van a entrar mucha gente, el mismo Cristo lo dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Poco, cuando Dios dice poco, quiere decir que pocos se van a esforzar para poder recibir la vida eterna. Muchos llamados, pocos escogidos. Dios llama a la humanidad entera porque para eso murió. Pero poquitos van a entrar, porque es tanta la contaminación que está dañando a la iglesia, y el pueblo de Dios no se percibe del tiempo, no lee la Escritura, no lee lo que el Señor está hablando. No le ponen asunto a la palabra, prefieren pasar 2 horas en la iglesia oyendo lo que el pastor dice. Puede ser que te esté diciendo la verdad, pero verdad media. Y no se van a estudiar la palabra en las casas porque no les queda tiempo. O porque están tan afanados con el mundo, hermano, que no tienen el tiempo de decir, déjame leer la palabra, déjame ver qué dice la palabra. Espíritu Santo, háblame. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que hay en mí que no te agrada? No tenemos comunión con el Espíritu Santo, no leemos la palabra. ¿Cómo vamos a conocer al Espíritu Santo? Es como si tú estás casado con un matrimonio. ¿Cómo tú conoces a tu esposo? ¿Cómo tú conoces a tu esposa? A través de la intimidad. A través de esa intimidad que tú tengas con él o con ella. Ahí es donde tú vas a conocer su carácter, su forma. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? A través de conocerlo. ¿A través de qué? De su presencia, a través de la palabra que dice la Escritura acerca de Dios, que dice Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hablar, porque la palabra de Dios dice que Cristo dejó al Espíritu Santo en la tierra como guía y consolador del alma de nosotros. Él es el que nos convence de pecado por cuanto todo el mundo pecó, y de justicia. Y de juicio porque viene el Hijo. Y va a traer juicio. Y va a recoger a lo suyo. Entonces, si el Espíritu Santo no está morando en usted, no está dentro de usted, no está morando con usted, cuando venga la venida del Señor no puedes irte, porque Él está aquí para llevarnos a nosotros. Si la presencia del Espíritu Santo no está dentro de ti, no te vas. Tenlo por seguro que no te vas cuando venga su venida. Porque Él es el que nos sella para su venida. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos sella para su venida. Es decir, que si no vive dentro de ti, y tu evangelio es de lengua y de boca, pero no es con obra y hecho, estás embarcado, mi hermano. Entonces, tienes que pensar, analizar, decir, ¿qué hago yo en la iglesia? Si yo voy a estar aquí en la iglesia para perder tiempo, pero yo no voy a estudiar, no voy a buscar su presencia, no me voy a sellar con el Espíritu. El Espíritu Santo quiere morar en el corazón de cada uno de sus hijos. Pero como no tienes tiempo para Él, ¿cómo va a morar? Él está buscando vasija de honra.
que lo honren para Él glorificarse. Y la iglesia no quiere eso. La iglesia cada día está más lejos por el afán, los problemas de este mundo. Como dice que el sembrador salió a sembrar y unas semillitas cayeron en una tierra que era infértil, otra quedó en el camino, otra, los afanes de este mundo ahogó la semilla y no dio fruto. Así estamos. El afán de este mundo está ahogando la palabra de Dios y no puedes dar fruto, mi hermano, porque si tú no vives la palabra de Dios, ¿dónde están los frutos de la iglesia? Entonces tienes que percibirte que en este tiempo Dios nos está hablando a la iglesia, nos está advirtiendo de la apostasía, de que tenemos que cuidarnos. Tienen que probar los espíritus. Si la palabra que a ti te están entregando no concuerda con lo que dice la sana doctrina, hermano, dice la palabra, llámase anatema, aquel que la predica. Es más, dice la palabra, si a un ángel nos predica algo que no es lo que está escrito, llámese anatema. Por eso Dios nos manda a probar los espíritus. Pero vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Porque Dios es tan lindo y es paciente con todos nosotros, porque no quiere que nadie perezca. Pero mira, vamos a leer aquí. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestros limpios entendimientos. Tienes que tener entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos, profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existían, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por las mismas palabras, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, escuchen esto, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, aquí te lo dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Mira lo que nos dice el Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dios quiere que andemos santo y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Mira, esto está duro, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, ¿estando qué? La iglesia tiene que estar esperando estas cosas. Procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha, e irreprensible y en paz. Mira cómo tenemos que estar. Dice la palabra que tenemos que estar procurando con diligencia, escuchen esto, ser hallados para Él sin mancha e irreprensible y en paz. Mira cómo Dios quiere que Él nos encuentre cuando Él venga.
irreprensible, sin mancha y en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, es decir, que el Señor no ha venido antes, escuchen esto, es para salvación. Si el Señor no se ha apresurado en su regreso, es para salvar a muchos más. Y para que vengan al arrepentimiento, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en toda su epístola, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, que desde tiempo antiguo, desde Pablo, las escrituras eran torcidas. Las escrituras estaban siendo torcidas. Por eso aquí dice, y casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por hacer esto, ellos van a la perdición, porque la palabra, así como está, hay que predicarla. No la puedes alterar, no la puedes quitar, no la puedes cortar. Tienes que predicar la verdad para que la iglesia se prepare. Dice, así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, así que arrastrado por el error de aquellos que predican cosas que no son, dice, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Es decir, que Dios nos está hablando aquí en segunda de Pedro que tenemos que tener cuidado. Porque muchos van a manipular la palabra para que tú la veas de otra manera, para que tú la entiendas diferente. Porque el diablo se está metiendo de una manera muy... Él manda sus mensajeros. Todos esos falsos profetas, todos esos falsos maestros que predican que no es la palabra, que están predicando doctrinas de demonios. Y porque la gente tiene cauterizada ya la conciencia y muchos tienen comezón de oír, en vez de buscar la presencia de Dios que nos habla, en vez de buscar al Espíritu, en vez de la palabra, a veces lo que le están diciendo es verdad. No, se van a cualquier lugar a buscar palabra. Y ahí son engañados, porque no son constantes. Y estos hombres, ¿qué es lo que hacen? Encubiertamente ponen herejías, ponen palabras que no se acomodan a la sana doctrina. Entonces usted tiene que buscar un lugar donde está Dios, un lugar donde se le predique la sana doctrina, un lugar donde usted pueda crecer espiritualmente, para que usted pueda morir esas áreas débiles que hay en usted en la carne. Porque si usted sigue en una iglesia donde nada más que es mundanismo, donde nada más que se predica prosperidad, donde no le importa a nadie si tú vas a ningún lugar, porque la mayoría de los que predican, hermanos, no les importa que la iglesia se quede aquí, no les importa, lo que les importa es llenar las bancas, tener iglesias grandes y dame la plata que yo necesito estar bendecido. Eso es lo único que le importa. Muchos hombres de Dios buenos que sí predican y predican la sana doctrina. Hay algunos que lo hacen correctamente, pero la mayoría, hermanitos míos, no están predicando lo que Dios les mandó a predicar, que es la palabra de Él. Usted abra los ojos. Si usted no crece espiritualmente, usted mueve ese hermano. Usted busque corriendo la presencia del Espíritu para que Dios lo selle para el día de la venida de Él. Y hermano, percíbase del tiempo en que estamos viviendo. No mira al hombre. Gálatas 6:1 dice que si nosotros agradáramos al hombre, nosotros ya no somos en vano llamados por Cristo. Es decir, que si usted no agrada al Señor, si usted viene y se pone a agradar al hombre, de en vano Cristo está morando en usted, porque Dios no nos llamó para que agrademos a nadie. Dios nos llamó a nosotros para que nosotros demos fruto. Mira lo que dice. La palabra de Dios no vuelve vacía sin producir efecto. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, la palabra de Dios nos habla en Gálatas 1:10, creo, aquí dice,
Pues busco ahora, Gálatas 1:10, déjame buscarlo aquí mismo, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaran a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, que si nosotros agradamos a los hombres, no somos siervos de Cristo. Entonces, lean la palabra te va a dar vida eterna. La palabra nos limpia. No hay otra cosa, hermano. No se deje engañar. Abra sus ojos, percíbase el tiempo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Busque el rostro de Dios, séllese. Bautícese si no se ha bautizado. Busque una iglesia de doctrina sana y prepárese. Porque los tiempos que vienen van a ser muy duros y muy difíciles. Los bendigo, mis hermanitos. Dios me los bendiga a cada uno de los que han oído este mensaje y que el Señor hable a sus corazones. Y aquellos que tienen una iglesia donde verdaderamente se predica la sana doctrina, oren por esos pastores para que no sean atacados por el enemigo, porque lo necesitan. Estamos en un tiempo donde no quiere el enemigo que la palabra de verdad se predique. Ore por sus pastores, ore para que sigan predicando la verdad, porque estamos en el último tiempo. Los bendigo, cada uno de mis hermanitos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queden benditos. Amén.